Hola, ¿qué tal? Somos Grupo T y hoy veremos los antecedentes de la radio y la televisión. Acompáñenme, espero les guste. La historia de la radio y la televisión está marcada por avances tecnológicos y figuras influyentes que han moldeado su desarrollo. En el siglo XIX, inventores como Nikola Tesla y Guillermo Marconi sentaron las bases para la radio, pero no fue hasta 1927 que Philo Hartford llevó a cabo la primera transmisión televisiva gracias a la televisión electrónica. Hemos tenido figuras icónicas como Orson Welles en la transmisión radiofónica de la Guerra de los Mundos o personalidades televisivas como Lucy Ball, quien fue la pionera de la comedia televisiva estadounidense. Ambos dejaron una marca indeleble en la historia de la comedia televisiva. Hemos tenido grandes eventos históricos que han dado forma a la fascinante historia de la radio y la televisión. Y hoy lo veremos. ¡Hey! Se me olvidaba. ¿Cuándo se originó la radio? El origen de la radio se remonta al siglo XIX, con una serie de desarrollos tecnológicos y descubrimientos científicos que dieron las bases para su invención y evolución. Entre 1886 y 1889, Heinrich Hertz realizó experimentos en donde demostró la existencia de las ondas electromagnéticas, sentada la base para el desarrollo de la radio como medio de comunicación. La radio tuvo sus raíces en los descubrimientos y experimentos de científicos e inventores como Nikola Tesla y Guillermo Marconi. En 1895, Tesla realizó experimentos pioneros con transmisores de radios, explorando la comunicación inalámbrica. En 1901, Marconi logró enviar la primera señal de radio transatlántica, demostrando la viabilidad de la comunicación a larga distancia sin cables y abriendo nuevas posibilidades para la radio. En la víspera de Navidad de 1906, Reginald Fessenden realiza la primera transmisión de radio pública, incluyendo música y lecturas navideñas, sentando las bases para la radiodifusión como la conocemos hoy en día. Pregunta: ¿cómo cambió la vida diaria de las personas con la llegada de la radio? Para cuando la radio se originó, el mundo pasaba por un muy mal momento, ya que la Primera Guerra Mundial se estaba desarrollando, aunque este acontecimiento también desempeñó un papel crucial en el avance de la radio. Durante este conflicto, la comunicación militar por radio se volvió vital para coordinar operaciones y transmitir información en tiempo real. Después de la guerra, la tecnología estaba lista para ser adaptada a un nivel civil. Ahora, en 1920, comenzaron a formarse las primeras estaciones de radio, siendo una de ellas la estación de radio KDK en Pittsburgh, la cual transmitió la primera radio comercial, marcando así el inicio de la época dorada de la radio. Ahora, ya para la década de 1930, la radio ya era un medio de comunicación consolidado, pero enfrentaban desafíos económicos debido a la Gran Depresión. Sin embargo, la radio siguió prosperando como una forma asequible de entretenimiento para las masas, a través de una variedad de programas que incluían dramas, comedias, noticias y música en vivo. En resumen, la radio desempeñó un papel vital en la vida de las personas al proporcionar entretenimiento, información y un sentido de conexión en tiempos de incertidumbre y cambio. ¿Cómo influyeron los avances tecnológicos en el surgimiento y desarrollo de la radio? Los avances tecnológicos desempeñaron un papel fundamental en el funcionamiento y surgimiento del desarrollo de la radio. Por ejemplo, la invención de la frecuencia modulada, FM, por Edwin Armstrong en 1930, permitió una mejor calidad de sonido y una mayor cobertura, lo que impulsó la popularidad y alcance de la radio. Además, eventos como del programa La Guerra de los Mundos demostraron el poder de la radio con medio de la comunicación. ¿Cómo influyen los avances tecnológicos en el desarrollo de la radio en la actualidad? Los avances tecnológicos continúan teniendo un impacto significativo en el desarrollo de la radio. Por ejemplo, la digitalización ha permitido una mayor cantidad de sonido y transmisiones más clara, mientras que en el Internet ha abierto una nueva posibilidad para la transmisión de contenido radiofónico, además de la integración con dispositivos móviles y la disponibilidad de aplicaciones de radio han ampliado el alcance y la accesibilidad de emisores radiofónicas. En resumen, los avances tecnológicos siguen moldeando y mejorando la experiencia radiofónica en la era digital. La prehistoria de la televisión hace aproximadamente desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Entre estas destacó la fotografía, que permitió conservar las imágenes y ponerlas en movimiento al colocarlas en una larga serie, permitiendo la impresión del movimiento. Así nació también como el invento del teléfono en 1854, Antonio Massey, popularizado por Alexander Graham en 1876. Asimismo, la invención de la radio se dio gracias a los aportes de varios científicos, como Maxwell,
Hertz, Tesla y Marconi. Durante este periodo, algunos investigadores de países tecnológicamente avanzados, como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, buscaban transmitir imágenes a distancia a través de ondas electromagnéticas, tal como había ocurrido con el sonido. Uno de los inventos que permitió el seguimiento de la televisión fue el disco Nicknau, el inventor alemán Paul Nicknau, en 1884, que fue un aparato que consistía en un disco metálico y una fuente de luz que permitía proyectar la luz sobre láminas de silencio proyectada por los juguetes. ¿Cuáles fueron los primeros tipos de televisión en la historia? En la década de los 20, en los países de Estados Unidos y Gran Bretaña, surgen los dos primeros modelos de televisión, la mecánica y la electrónica. En 1923, Charles Francis fue un pionero en la transmisión de imágenes por radio, ya que transmitió la primera imagen en movimiento por radio. La televisión mecánica fue la primera en crearse y fue la primera que empleó un tubo de rayos catódicos. También fue conocida como televisión de barrido mecánico. El pionero de este modelo de televisión fue el escocés John Logie Baird, quien en 1925 logró sincronizar dos discos de Nipkow unidos a un mismo eje, usando uno como transmisor y el otro como receptor. De esta manera transmitió eficazmente la imagen de un maniquí a 14 cuadros por segundo. Un año anterior se creó la primera compañía, Television Limited, y 2 años después obtuvo su licencia experimental. El 10 de septiembre de 1929, John Logie Baird, en colaboración con la BBC de Londres, comenzó sus emisiones de prueba. Desde el año 1928 a 1934, los televisores eran radios con un añadido que consistía en un tubo de neón detrás de los discos de Nipkow y que eran capaces de producir una imagen de tamaño de una estampilla y que una lente era capaz de ampliarla al doble de su tamaño. ¿Cómo surge la televisión electrónica? En 1931, Vladimir, científico ruso norteamericano, inventó el iconoscopio en el laboratorio de la RCA. Era un turbo electrónico que permitió reemplazar todos los demás sistemas televisivos gracias a un mosaico electrónico compuesto por miles de células fotoelectrónicas, independientemente de 3 finas capas. Este adelanto revolucionó la industria y permitió la aparición de televisores eléctricas. Asimismo, en 1931, la RCA colocó una antena en la emisora en una de las emisoras, en la terraza de States Building, en el edificio más alto de New York. Así comenzó las emisoras a prueba desde esa época de la RCA. Entre 1926 y 1931, los inventores de televisores mecánicos continuaron ajustando sus pruebas y sus creaciones. Sin embargo, todas estas fueron condenadas a quedarse, en comparación de todos los televisores eléctricos modernos entre 1934. En enero de 1935, el gobierno británico creó una comisión investigadora por definir la posición del Estado en materia televisiva. ¿Cuáles fueron las emisiones en la década de los 30? El 26 de agosto de 1936, la BBC presentó la primera emisión mundial de la televisión, Look at You, donde el actor y presentador británico Leslie Mitchell dio sus primeras palabras con un "Buenas tardes, damas y caballeros, es un placer para mí presentarles la magia de la televisión". El 12 de noviembre de 1936, la BBC comenzó sus transmisiones regulares en Reino Unido, mientras que en Estados Unidos sus transmisiones experimentales comenzaron a partir de la década de los 40. En Estados Unidos, la NBC fue la primera emisora en establecer el servicio regular en marzo de 1939. Sin embargo, el organismo regular de la radio y la televisión, la FCC, solo autorizó la televisión comercial en 1941. En Francia, René Barthélemy, en abril de 1935, logró instalar un estudio de televisión que se llamó Escuela Superior de Electricidad, donde esa misma tuvo a la Torre Eiffel como soporte de la primera antena emisora. Alemania fue donde se hizo la retransmisión de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 hacia 1937. Este mismo tuvo un sistema electrónico de televisión.
Cuando se creó la primera televisión a color, no fue hasta el año 1939 que Guillermo González Camarena, ingeniero, científico e inventor mexicano, creó un sistema para transmitir la televisión a color a través de la SPSC, que es el sistema tricromático secuencial de campos. Este mismo cambió mucho la transmisión de los dispositivos en todo el mundo, mismo que presentó en el año 1940. Más tarde, en los años 60, este mismo inventó un sistema más simple que se conoce como el sistema bicolor simplificado. En los años 50 y derivado del invento de González Camarena, la televisión se convirtió en el principal medio de comunicación a gran escala, ya que este mismo cambió la forma de entretenimiento de muchas personas y mejoró significativamente la calidad de imagen alrededor del mundo. ¿Sabías que pues en 1954 pues en el campeonato de Suiza, que fue entre Yugoslavia y Francia, fue la primera transmisión en vivo, ya sea televisada? Como pues, segundo dato, durante los años 50, la televisión fue creciendo a medida de que pasaban los años, y pues durante el siglo XX pues fue influenciándose más y más. ¡Se me olvidaba! Pues un poco de contexto. Pues entre 1937, ya sea pues por la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos, pues Alemania y pues Reino Unido, pues fue pues el boom de la TV. En el invento de la radio también hay mucha controversia sobre realmente quién fue el inventor de esta. Muchos dicen que fue Nikola Tesla entre los años 1856 y 1943, aunque fue Guglielmo Marconi entre los años 1874 y 1937 que presentó la patente en el año 1904. Debido a esto fue Marconi quien recibió el Premio Nobel de la Física por su contribución a la telegrafía sin hilos. También se sabe que Tesla ya había inventado lo que era un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos, pero sin embargo Marconi utilizó ese invento que era de Tesla, para poder realizar la primera comunicación sin cable. Y este mismo envió un mensaje entre Dover de Inglaterra y Boulogne en Francia, a una distancia de 48 kilómetros. No fue hasta el año 1943 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla como el inventor de la radio, y este mismo devolvió la patente en poder de Marconi hasta ese momento. También se dice que el verdadero precursor de la radio fue un hombre natal de Segorbe, en Castellón, Julio Cervera Baviera, cuyo legado lamentablemente quedó en la oscuridad. Pese a esto, la afirmación que tenía estaba respaldada por el experto y profesor honorario de la Universidad de Navarra, Ángel Faust, que fue autor del libro Los primeros pasos de la radio en España entre el año 1896 y 1976. En conclusión, la historia de la radio y la televisión en el mundo se resume a innovación, creatividad y conexión humana, desde sus modestos comienzos hasta convertirse en pilares de la cultura y la sociedad moderna. A lo largo de los años, la radio y la televisión han proporcionado una ventana al mundo, permitiendo a personas acceder a información, noticias y entretenimiento de manera accesible. Hemos sido testigos de eventos históricos, capturando momentos culturales y conectando a comunidades enteras, e incluso en los rincones más recónditos del planeta. Gracias.